Sean ustedes muy bienvenidos a estas palabras que inspiran. En la primera clase que tuvimos el miércoles pasado, hice una pregunta y voy a volver a hacerla, ¿verdad? Mientras dure estas palabras que inspiran. ¿Alguna vez alguien le ha mostrado con la Biblia cómo usted puede tener la seguridad de ir al cielo al morir? Antes de continuar, vamos a orar al Señor para que Él nos dirija, nos dé sabiduría e inteligencia para comprender su palabra. Padre amado, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, por todo lo que tú nos ofreces, Señor, por tu sacrificio en la cruz, que tú abriste para nosotros la posibilidad, Señor, de alcanzar la vida eterna a través de ti. Muchas gracias por todo lo que tú nos ofreces cada día. Señor, hoy día te pedimos que tú nos acompañes, que nos entregues sabiduría e inteligencia a través de tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Voy a hacer las mismas preguntas que usted ya puede irlas contestando y perfeccionándolas, ¿verdad?, a través de estas enseñanzas de la Biblia. La primera pregunta se acuerda según lo que le han dicho las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Esa es la primera pregunta. La segunda, si usted muriera esta noche y se presentara delante de Dios y Él le preguntase, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestaría a usted? Y la otra pregunta es, si usted muriera en este momento, ¿está seguro, sin ninguna duda, que iría al cielo? Y aquí hay dos opciones. La primera, sí, estoy seguro que iría yo al cielo. Y la segunda, no estoy completamente seguro, que yo iría al cielo. ¿Verdad? Eso ya lo vimos en la clase pasada y hoy día estamos recordando. También vamos a recordar que en este mes de septiembre, ¿verdad?, la Iglesia Cristiana Evangélica celebra el mes de la Biblia. Y es precisamente en este mes porque el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia en español, llamada la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque en su portada aparece un oso comiendo miel de un panal. Por eso se conoce como la Biblia del oso. La traducción fue hecha por Casidoro de Reina y esta traducción posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, que dio origen a la famosa versión de la Biblia, la Reina Valera, Biblia que hoy es utilizada por la mayoría del pueblo cristiano evangélico. Esta es, ¿verdad?, la Reina Valera. Por eso se celebra, ¿verdad?, en el pueblo cristiano el mes de la Biblia ahora en septiembre. Continuando con nuestro estudio, quedamos, ¿verdad?, en que habían 3 pasos. Vimos el primero, que es la imputación, en que Cristo llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Luego vimos la sustitución, en que Cristo murió en nuestro lugar, en lugar suyo, en lugar mío, en lugar de todo el mundo. Y el tercer paso, que lo vimos muy someramente, pero hoy día vamos a profundizar un poquito más, es la satisfacción, el tercer paso, que es la propiciación. Una palabra no muy conocida, ¿verdad?, pero aparece muchas veces, ¿verdad?, en la Biblia, y vamos a explicar lo que significa la palabra propiciación. La propiciación es el pago justo por el crimen. Eso significa, ¿qué es lo que es la propiciación?
es la acción agradable ante Dios con la que se mueve a piedad y misericordia a nuestro Dios. Entonces, es la acción agradable a Dios para moverlo a piedad y a misericordia. Y como nuestro Dios es un Dios amoroso y misericordioso, ¿verdad? Se origina. Esto da paso, esta propiciación da paso a la expiación, que es la aplicación del pago justo. Y esto a la vez da origen a la justificación, que es el acto judicial donde el juez, o sea, Dios mismo, declara a la persona justa y sin culpa. Eso es entonces la propiciación. El primer paso, dijimos, la imputación. El segundo, la sustitución. Y el tercero, la satisfacción, ¿verdad?, de Dios a través de esta palabra que se llama propiciación. Ya Él nos justifica, ¿verdad?, ante el Padre. La muerte de Cristo nos justifica ante el Padre y Él nos declara persona justa o sin culpa. Entonces, cuando dijimos que nuestro Señor murió en la cruz, Él pagó nuestra deuda, nuestro pecado fue sobre Él y Él nos limpió de robos, de ira, de borrachera, fornicación, abuso de drogas, mentiras, odios, injurias, perversidad, contienda, envidia, orgullo, homosexualidad, desobediencia, avaricia, soberbia, engaño, homicidio, adulterio, fraude, pereza, en fin, de todos los pecados, ¿verdad? Él nos limpió. Y así, de esta forma, Cristo derribó esa barrera entre Dios y el ser humano, porque pagó por los pecados por medio de su propia muerte allí en el madero de la cruz. Hay una pregunta que se origina a través de esto. ¿Por qué la muerte de Cristo es de tanto valor que puede pagar no solo los pecados de usted, sino también los míos y los de toda la raza humana en todas las edades, pasadas, presentes y futuro? Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué es la muerte de Cristo de tanto valor? Y ahora lo vamos a ver por qué. Es porque Jesús es Dios. Jesús es Dios mismo. Juan 1:1 lo manifiesta de esa forma y lo vamos a leer, ¿verdad? Lo dice muy, muy claro. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y luego dice, y el Verbo era Dios. El Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios mismo. Entonces, por eso que es tan importante, por eso que es de tal relevancia, ¿verdad?, la muerte de Cristo, ¿verdad?, en la cruz, porque era el Verbo. Él, Filipenses, también nos está hablando de algo muy, muy importante, porque era Dios. ¿Y qué es lo que dice Filipenses 2:7? Que Él era Dios, ¿verdad? Y Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o en este caso tomando forma de humano, de hombre. Hecho semejante a los hombres. Pero Dios, en ese momento, ¿verdad?, era 100% Dios y 100% hombre. Pero tuvo que tomar de forma de hombre para morir y ahí rescatarnos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Voy a leer un poquito más adelante, el 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, Dios mismo,
Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, dice el versículo 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por ello, mis hermanos queridos, que es tan relevante y de tanto valor la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Es eternamente igual al Padre en todo. Él llegó a ser hombre para que pudiera morir por nuestros pecados, pero nunca dejó de ser Dios. 100% hombre, 100% Dios. Lo establece Juan, ¿verdad? Lo leímos, Juan 1:1, en el principio. Eso, hermano, no tiene. Nosotros podemos contabilizar el tiempo en edades, ¿verdad? En años, en siglos, en fin. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra hace más o menos 2000 años atrás. Pero cuando se habla del principio, son eternidad. Es una eternidad. Está comprobado, ¿verdad?, por estos grandes astrónomos que estudian las edades de los planetas, la edad del Sol, la edad de la Tierra. La edad de la Tierra, ellos la establecen entre 4.500 millones de años. Y el Sol tiene un poco más, tiene 500 millones más de años, tiene más o menos 5.000 millones de años, y la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces, 2 siglos no es nada, es como un par de segundos del día que pasó. Para establecer, ¿verdad?, la eternidad de nuestro Dios, de Jesús mismo, nuestro Dios y nuestro Hacedor. Entonces, queda muy bien esa parte establecida, ¿verdad? Para que nosotros hagamos, si quisiéramos hacer una comparación. Vamos a seguir con esta clase. Aquí vamos a detenernos en Juan 20, 28, 29. El libro de Juan, ¿verdad? En el capítulo 20, en el verso 28 y 29. ¿Qué nos está diciendo acá este capítulo? Dice, fue entonces, Juan 20, 28 y 29. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí ocurrió algo muy especial. Cuando Cristo, ¿verdad?, se apareció a sus discípulos, no estaba Tomás. Sus discípulos estaban encerraditos porque el maestro había muerto. Había una tremenda persecución al pueblo, a los apóstoles, a los que acompañaban a Cristo. Entonces, en ese momento no estaba Tomás. Y ellos le contaron después, sus apóstoles, le contaron a Tomás, vimos a Jesús vivo y se nos apareció acá. Y él no creyó. Por eso que dice, Señor mío, Tomás, y Dios mío. Y Jesús le respondió, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. También se puede ver esto en 1 Timoteo 3:16, Tito 2:13, Colosenses 2:2 y Hebreos 1:8. Eso le estaba diciendo el Señor a Tomás, que tenemos que tener fe, que debemos creer. Los que niegan la deidad de Jesús sufrirán
la condenación eterna. Y de eso no hay ninguna duda, la Biblia así lo establece. Por eso Jesús les dijo: vosotros sois de abajo, de la tierra, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y añade: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8, 23, 24. También podemos verlo en Hechos 9, 20. Primera de Juan 5, 13. Entonces, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? Nosotros aprendimos un poco más atrás que Dios es infinitamente santo y que por ello el más pequeño pecado es infinitamente ofensivo a Él. Como resultado, un pago infinito tiene que ser hecho por los pecados de cada persona. Hay dos maneras en que se puede hacer el pago infinito. La primera es que la persona finita, el ser humano común y corriente, sufre la ira de Dios por un tiempo infinito o por la eternidad al morir, ¿verdad? O una persona, la otra situación, infinita, en este momento digo Cristo, una persona infinita, Cristo, porque Él es eterno, sufre la ira de Dios por un tiempo finito, el tiempo que Cristo estuvo, ¿verdad?, agonizando y muriendo en la cruz. Una persona infinita, eterna, Cristo, sufre la ira de Dios por un tiempo finito. Ambas producen un infinito pago por el pecado. Pero la diferencia está en que el ser humano, el ser finito, al morir, va a sufrir por una eternidad. Usted elige, yo elijo. El hombre finito sufre la ira de Dios por un tiempo sin fin o por la eternidad, al morir, pagando sus propios pecados. Por esta razón, el infierno, Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento, no tiene fin. Jesucristo, el Dios infinito, en cuerpo humano, sufrió la ira de Dios, solo por un tiempo limitado, para hacer el pago infinito por todo el pecado del mundo. Ya que Él es Dios, el sufrimiento que soportó en la cruz fue un sacrificio de un valor infinito o de un valor eterno. Por lo tanto, su muerte hizo accesible el pago infinito que era necesario para pagar por los pecados de toda la humanidad por todas las edades de la historia, por la antigua, por la presente y por la futura. Un pago infinito tiene que ser hecho por los pecados de cada persona, de cada ser humano. Dios le permite decidir por sí mismo cuál es el plan de pago que usted prefiere: a Jesucristo o a una eternidad en el infierno. Por eso es que Dios nos hizo con libre albedrío. Usted elige, yo elijo, usted elige, el mundo elige, pero se tiene que hacerse responsable de esa consecuencia. Toda decisión tiene una consecuencia y no podemos eludirla. Dios nos da, ¿verdad?, ese libre albedrío para que usted y yo elijamos cómo queremos pagar: a través de Cristo o pagar nosotros mismos cuando moramos en el infierno, pero por la eternidad y con Cristo, vida eterna, ¿verdad?, al lado de Él. Entonces creo que está muy claro: usted elige. Entonces
dijimos que Jesús es Dios y por eso es muy valiosa, ¿verdad? Lo que Él hizo en la cruz. Lo otro, fe. Una palabra de 2 letras, pero muy, muy importante, porque somos salvos a través de la fe. Nosotros no vimos a Cristo, no hemos visto a Dios, pero creemos y le creemos a su palabra. La respuesta de la persona a Dios. Jesús hizo toda la obra necesaria para salvar al ser humano de sus pecados. Sin embargo, antes de poder experimentar los beneficios que Dios ha provisto por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Dios quiere que creamos, que tengamos fe, que confiemos en Él, en Jesús, y lo que Él cumplió por medio de su muerte. Sabiendo la persona, estoy citando Gálatas capítulo 2, versículo 6, sabiendo la persona que no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Leímos la propiciación, ¿verdad? Eso nos otorga la justificación, la muerte de Cristo. Aceptarlo, creer y declararlo. Fíjese que existen más de 160 versículos en el Nuevo Testamento que declaran que la única condición para recibir la vida eterna es por la fe en Jesucristo. Y entre ellos, entre las 160 versículos, está Juan 1.7, Juan 1.12, Juan 3.18. Voy a leer Juan 3.18. Es muy bonito este pasaje. ¿Qué nos dice Juan 3.18? Juan 3.18. El que en Él cree, en Jesús, el que en Él cree, no es condenado. No se le condena por su pecado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso dice la palabra del Señor, la Biblia. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios registrado en estas letras. Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Fe, confianza. Podríamos decir que es la mano por la cual alcanzamos y aceptamos la vida eterna ofrecida gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo. La salvación, ¿verdad?, que aceptamos. No hay que hacer ningún pago. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y mire lo que dice esto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de esta predicación que es el Evangelio. Eso aparece en 1 Corintios 1:21. No es que el mundo, ¿verdad?, o las personas que no conocen el Evangelio nos tilden de loco, sino Pablo, el apóstol, también decía, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo sabía, ¿verdad?, y lo tildaban de loco. Este es un loco. También a nosotros nos dicen que esto es locura. Pero esta locura nos salva. Esta locura nos da la vida eterna. Gracia. Jesús es Dios. Fe, la respuesta del hombre a Dios. Y ahora vamos a ver gracia. ¿Qué es lo que es gracia? La gracia es un regalo gratuito. La salvación pasa a ser la gracia de Dios
para todo el ser humano, ¿verdad? Es un regalo y es gratuito. Nadie tiene que pagar. Porque cuando usted recibe un regalo, usted lo saca de su billetera y paga, ¿verdad? Si no, lo recibe. Porque si usted pagara, eso ya no es un regalo, eso es deuda. Y Dios no es deudor de nadie. Él le ofrece el regalo a usted, la vida eterna. Si usted lo acepta, tiene la vida eterna. Y si no, eso es cosa suya. Es un regalo. Y los regalos se reciben. ¿Amén? Sí, pues. Que vengan los regalos, nosotros los recibimos y agradecemos por ello. La palabra gracia quiere decir algo dado gratuitamente, sin precio o sin ninguna otra obligación. Por ejemplo, si un amigo le ofrece un regalo y usted procura pagárselo, ¿sería eso un regalo? Sin duda que no. Al momento en que él recibe su dinero, llega a ser una deuda que le debe. Ya no es regalo. Tal vez su amigo se ofenda y le quite el regalo y le diga, no estoy dando esto por obligación, es un regalo. Acepta mi regalo o no lo acepta. Tenemos que aceptarlo. Nosotros hemos aceptado ese regalo y hemos agradecido al Señor por ese hermoso regalo gratuito. Romanos 4:4 también habla con respecto a esto. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Verdad? Solamente cuando usted regresa el dinero a su billetera, a su bolsillo, y extiende su mano vacía, él renueva su oferta ofreciéndole el regalo. Entonces, debemos extender nuestras manos y recibir ese regalo que el Señor nos está ofreciendo. Lo mismo es con la oferta de Dios, ¿verdad?, de la vida eterna. La gente procura comprarla obedeciendo a los 10 mandamientos. Dice, no, yo obedezco a los 10 mandamientos para ganarme la vida eterna. No, si ya Dios se la regaló, viviendo bien. Algunos dicen, no, yo no tengo problema, yo hago el bien, yo amo a mi prójimo, yo asisto a la iglesia para ganarme la vida eterna. O haciendo cualquier obra religiosa. Dios no se hace a sí mismo deudor a ninguna persona. Él no debe la vida eterna a nadie. Él la ofrece como un regalo. Entonces, eso tiene que quedar muy bien establecido. Es un regalo y la aceptamos gustosos. Y la gracia entonces tiene que ser gratuita. Cuando el hombre procura ganar la vida eterna por sus obras, no está aceptando la oferta de Dios como un regalo gratuito. Esto es por gracia, ¿verdad? La vida eterna es por gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Romanos 11:6b también lo manifiesta. Porque por gracia, dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no ofrece la dávida de vida eterna al que procura ganarla por medio de sus obras. Y las obras son muchas, como dije, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y asegurar que voy a la iglesia, hacer el bien, amar al prójimo. No. ¿Esas son cosas que tenemos que hacer? Sí, pero eso no nos lleva a la vida eterna. Es solamente Cristo el que nos lleva a la vida eterna. Entonces, si nosotros pensamos que por las obras que nosotros procuramos hacer vamos a alcanzar la eternidad, estamos muy equivocados. Gálatas 5:4 dice, si de Cristo os desligasteis, o sea, no tomando en cuenta que a través de su muerte tuvimos vida eterna, si de Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis,
de la gracia habéis caído. Nadie quiera caer de la gracia, ¿verdad? Dios ofrece la vida eterna como un regalo gratuito y lo aceptamos así. Por lo tanto, procurar la vida eterna a través de las obras es rechazar la única manera en que como Dios ofrece la vida eterna. Esto es por su gracia. Y cuando uno la rechaza, está escogiendo sufrir una condenación eterna, como lo vimos anteriormente. Y vamos a llegar al arrepentimiento. Este arrepentimiento en el ser humano que es muy necesario que se haga, ¿verdad? Nosotros vemos en el ser humano que es muy difícil reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones, porque el ser humano, ¿verdad?, en términos generales, es muy dado a no reconocer, a buscar excusas. Y su ego, ¿verdad?, a veces le impide, no, yo tengo un puesto muy elevado, ¿cómo yo voy a reconocer esto? No, mejor no reconozco. Es muy difícil encontrar personas sinceras que reconozcan. Y fíjese que en eso estamos todos, porque todos en alguna oportunidad nos hemos equivocado. Pero ante Dios y también ante los hombres, tiene un inmenso valor el reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones. Es de un valor incalculable. Y aquí aparece esta palabra arrepentimiento. Probablemente el arrepentimiento es una de las palabras más mal entendida en nuestro lenguaje, en el castellano. Lo que el arrepentimiento salvador no es sentir lástima por sus pecados. No, eso no es arrepentimiento. No es dejar los pecados o reformar la vida. Eso tampoco es arrepentimiento. No es arrepentimiento la disposición de entrega a Dios para que Él dirija su paso. No. Tampoco eso es arrepentimiento. El arrepentimiento salvador no tiene absolutamente nada que ver con un remordimiento por los pecados ni una determinación a dejarlo. Dios está dispuesto a salvar a la persona tal como está. Tal como está. Mis hermanos, con esto vamos terminando esta segunda clase y que el Señor les bendiga para encontrarnos próximamente el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios. No hay quien detenga lo que tú empiezas, lo cumplirás, Señor. Cuando creo que no hay valor
Dios lo encuentro en ti. Yeah. No me